Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. El ninja verde. 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 Shikin Aramitsu Daikomyo, ninjas verdes. Aquí estamos una vez más en nuestra aldea. Ese espacio creado para cultivar nuestro conocimiento sobre medio ambiente y aumentar nuestra conciencia ambiental. Todo ello para poder llevar una vida más verde al mismo tiempo que conseguimos que más gente se una a la causa. Si quieres que esta nuestra aldea cada vez tenga más ninjas verdes y llegue a más gente, no olvides darle me gusta al podcast y suscribirte en tu reproductor habitual, para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre bomberos forestales. Y para ello hemos invitado a la aldea a Raúl Vicente, que es un ingeniero técnico forestal que se dedica a extinguir incendios desde hace más de 20 años. Desde hace mucho tiempo que con lo vivido y lo sentido empezó a escribir sobre ello, y después de pasados 10 años la editorial Pepitas ha hecho su sueño realidad y lo ha convertido en un libro. Se llama Hermano Fuego, un libro de incendios, bomberos forestales y mucho más. Bienvenido a la aldea, Raúl. Muchas gracias, encantado. Muy bien, encantados nosotros de tenerte por aquí. Y también tenemos en la aldea hoy con nosotros a Jorge Roldán Segura, ingeniero de montes, con más de 15 años de experiencia en la CARIF, la cuadrilla litransportada de La Rioja, contra incendios forestales. Le encanta leer y los libros, y siempre ha tenido el sueño de editar libros de incendios forestales. Y gracias a Pepitas de Calabaza ha podido colaborar en la edición del mejor libro que se podría imaginar, que como os hemos mencionado antes es Hermano Fuego. Bienvenido, Jorge. Bien hallado, muchas gracias. Muy bien, pues ya hemos hecho las presentaciones, ya habéis visto que el tema de hoy, bomberos forestales, puede ser algo que pase desapercibido para mucha gente, pero que siempre está ahí, más allá de los días en los que aparecen en las noticias, que seguramente son los días que más trabajo tienen y los que menos les gustan a ellos. Pero lo que vamos a hacer hoy es entrar un poquito en todo lo que no se ve y en todo lo que lleva la profesión detrás. Para empezar, como viene siendo habitual, la pregunta que tenemos para iniciar nuestro programa y que me gustaría que me respondieseis los dos, ¿cuál sería la gran verdad o la gran mentira sobre los bomberos forestales? La gran verdad y la gran mentira de los bomberos forestales. Bueno, pues la gran verdad podría ser que es un trabajo que está lleno de gente muy vocacional y así se deja notar en muchas cosas, con sus cosas buenas y sus cosas malas también. Y la gran mentira quizás es una retórica de heroicidad que se hace desde los medios de comunicación y desde fuera, que tiene muy poco que ver con el día a día de la profesión, donde la parte heroica pues puede estar presente en determinados momentos, ¿por qué no? Porque lo puede ser, pero desde luego no es la idiosincrasia del trabajo. Jorge, ¿algo que añadir? No, totalmente de acuerdo. La gran verdad es que en incendios forestales trabajamos gente pues que nos preparamos mucho, entrenamos mucho y nos esforzamos por apagar los incendios forestales, y la gran mentira, de acuerdo con Raúl, es que seamos héroes. Somos personas normales, con limitaciones, y una de las cosas que tenemos que empezar a entender es que hay incendios que no podemos apagar. Hablando con gente del sector que se mueve entre llamas, esto que habéis dicho lo repiten un montón, lo de no somos héroes, y sin embargo en todos los sitios sale lo de un acto heroico, los héroes. ¿Por qué esta doble, o sea, por qué la sociedad os considera o os quiere considerar héroes y sin embargo vosotros os consideréis a vosotros mismos como, bueno, bomberos forestales? O sea, es mi trabajo. Bueno, pues porque el trabajo, cuando estás dentro, no tiene esa componente tan heroica, donde
y te lo digo incluso cuando hay gente dentro del trabajo, porque yo lo escucho, lo leo, que dice que nos jugamos la vida con las llamas. Digo, bueno, fíjate que es verdad que en algún momento te puedes jugar la vida con las llamas, pero te juegas la vida con las llamas como te juegas un accidente en la carretera cuando coges el autobús o tu vehículo. Quiero decir que de una forma u otra el riesgo es así. La naturaleza de la profesión, en su 99,9% del tiempo, no te estás jugando la vida. Entonces, no, esa heroicidad es muy relativa. Lo que pasa es que cuando lo ves desde fuera y cuando los medios de comunicación siempre seleccionan la foto más impresionante o la imagen más impresionante, pues la percepción desde fuera puede ser como que realmente la gente se está jugando la vida, pero no es exactamente así, a pesar de que luego haya víctimas, que es cierto que me meto en una contradicción y hay las víctimas, pero bueno, que hay muchas más víctimas en la construcción en España, muchísimas más. Está multiplicada las cifras por 50 a lo mejor y no estamos viendo al que está subiéndose al piso que están construyendo como un héroe. A eso voy un poco también. Ujú. Sí, yo creo que también ahí tenemos un poco de parte de culpa de nosotros, porque creo que el sector también lo ha buscado un poco, pero quizás por las condiciones laborales tan precarias que tiene el sector de la extinción de incendios, eh, muchas veces pues se ha ensalzado pues que es un trabajo muy duro, que nos jugamos la vida y demás para reivindicar un poco pues eso, y mejorar nuestras condiciones laborales. Entonces eso ha sido un arma de doble filo que ahora se nos expone como, pues eso, como unos héroes que se enfrentan, se juegan la vida cuando, como dice Raúl, nosotros, nuestro trabajo es no jugarnos la vida. Nuestro trabajo es apagar incendios, pero en unas condiciones de seguridad. Seguimos. En el libro, en Hermano Fuego, se cuentan las vivencias y desvivencias de casi siempre de una brief, y en la presentación también hemos dicho que Jorge pertenecía a una Carif, y eso igual a los ninjas de la aldea les suena un poco a chino mandarín. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una brief? Bueno, pues la brief sería empezar por el final, porque la brief significa Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales. Entonces digo que es empezar por el final, porque como es refuerzo, quiere decir que ha llegado alguien primero, ha llegado alguien antes. Entonces, en ese caso, pues podría ser, por ejemplo, la Carif donde trabaja Jorge en Logroño. Entonces, las brief, y ya por resumir muy rápido, pues bueno, los incendios forestales los apagan los medios de la comunidad autónoma en el Estado español, pero el gobierno central se guarda una baza de refuerzo de medios aéreos para aquellas comunidades autónomas donde se puedan ver por un momento necesitadas de más refuerzos. Entonces, ahí es donde entra la brief. Y ese primer papel de ese primer ataque, pues lo puede contar Jorge, pero pues en el caso de La Rioja, pues esa brigada transportada se llama Carif. Jorge, ¿algo que añadir? No, sí, simplemente pues, como dice Raúl, la diferencia sería que nosotros apenas salimos de la comunidad autónoma, somos un medio propio. De hecho, fuimos BRIF hasta el 2005, en el momento en el que La Rioja asumió esa competencia y se quedó con la línea transportada. Y nada más, pues esa sería un poco la diferencia, que a no ser que nos soliciten comunidades limítrofes y nos piden ayuda, pues nosotros nos centramos nuestro trabajo en La Rioja. Vamos a seguir por este camino que me parece a mí interesante que os conozcan un poco mejor. Más cositas sobre las brief. ¿Cuántas hay? ¿Cómo se organizan? ¿Qué componentes tienen? ¿Cuál es el origen? Todo lo que nos queráis contar. Bueno, pues muy rápido. Las brief surgen en el año 92 a raíz de un problema que ya empieza a manifestarse de grandes incendios forestales en España. Entonces, como he dicho, pues pertenecen al Ministerio de Medio Ambiente, ahora MITECO. Bueno, ya sabéis que esto va cambiando prácticamente cada legislatura. Y es una brigada transportada. Peculiaridades y virtudes, pues que en número
es la brigada teletransportada más numerosa de las que trabajan en España. En nuestro caso, pues se va con 2 helicópteros, con 2 cuadrillas de 7 dirigidas por un técnico. 7 más el capataz, 8. O sea, en total 17 personas. Entonces eso te da una fuerza de choque que si trabajas organizado, pues al final se nota en cierta eficacia. Y respecto al número que preguntabas, pues hay 10, una en las Islas Canarias, 9 en la península. Están curiosamente distribuidas por España. Digo curiosamente porque no se distribuyen especialmente de una forma homogénea, pero bueno, ya son otras batallas. La cuestión es que en cualquier caso se trabaja, pues como decía Jorge, no en la comunidad autónoma, sino las brief pues acuden a cualquier sitio ahí donde la comunidad autónoma pide refuerzos. Y normalmente pues trabajas en las más próximas, pero tampoco es raro que te movilicen para irte al otro lado de España. Un apunte sobre lo que has dicho y así ya vamos solucionando las posibles dudas que les surjan a los ninjas. Has mencionado grandes incendios forestales. ¿Qué es un gran incendio forestal? Ya lo de gran asusta un poco. Sí, es verdad. Corresponde a una terminología, a una nomenclatura que significa gran incendio. Se define aquel que quema más de 500 hectáreas de superficie forestal. 500 hectáreas, siempre hacen la analogía esa del campo de fútbol, ¿no? Los 500 campos de fútbol para que le sea más ajeno. Y ya es un incendio pues, que empieza a tener un potencial importante. Entonces, cuando se queman 500 hectáreas, pues la cosa empieza a ser complicada. Para meternos un poco en parámetros, pues bueno, muchas veces la mayoría de los incendios en España pues prácticamente no pasan de la hectárea, del conato. Por ahí se queda un altísimo porcentaje de los incendios que hay. Y luego, pues este verano hemos tenido pues el incendio más grande de la historia de España, que creo que fueron 35.000 hectáreas en el otro extremo, para que nos hagamos una idea un poco de la relatividad de los números. Bien, yo creo que después de lo que hemos dicho, de la descripción que has hecho de las brief, a nada que se puedan imaginar los ninjas, un día cualquiera en un miembro de la brief, el trabajo físico, o sea, está ya descartadísimo que viene en el kit. O sea, eso no se lo puede quitar nadie. El viaje en helicóptero, el llegar a un incendio, esfuerzo físico, horas de trabajo. Creo que sobre eso no es necesario entrar a valorarlo porque creo que se da por descontado. Pero a mí me parece, no sé si tan importante o por lo menos importante o igual de importante, el factor psicológico y el factor moral. ¿A qué se enfrenta un bombero forestal? Bueno, a mí aquí sí que habría que diferenciar quizás un poco, dependiendo de la posición que ocupemos dentro del dispositivo. Quiero decir, pues todos nos enfrentamos a un montón de circunstancias, pues por un lado de inseguridad, porque de peligro, porque eso está. Por otro lado está pues el cero profesional y las ganas de apagar los incendios, ¿no? Porque por vocación y por ética. Pero eso digamos que es una cosa común en todos los bomberos forestales, pero luego tenemos un apartado diferente, pues gente que tenemos personal en nuestro cargo, ¿no? Como es mi caso y como es el caso de Raúl, que también cuenta también en el libro, que esa obsesión, lo que cuenta Raúl, por tener a la gente controlada, por velar por su seguridad, a la vez que motivarles y que pincharles, digamos, ¿no? Porque se exijan más. ¿Sí? ¿Algo que añadir, Raúl? Pues sí, es verdad que ese factor psicológico es determinante. Nosotros, como te explicaba antes, que somos una brigada muy numerosa, pues que vamos 17, 18 personas, pues no hay que más que imaginarse. Somos una auténtica casa de locos. Intentamos tener un poco de cordura, pero realmente
Esto es como soltar a un manicomio que salta del helicóptero, pero poniéndole conciencia y tratando de poner un poco de orden. Pero somos muy peculiares, sí. Un poco en relación con esto, y ya que habéis mencionado que los dos sois técnicos, como técnicos tenéis la obligación o parte de vuestro trabajo es tomar decisiones. Y a mí me parece súper interesante el cómo afrontas el tomar decisiones en segundos o en minutos, porque un incendio puede cambiar en muy poco tiempo, con el miedo a equivocarse, porque si un panadero igual se equivoca, pues sale una barra mal, pero si vosotros tomáis una decisión, o sea, las consecuencias no nos vamos a poner en el peor de los casos, pero pueden tener, pues eso, o que el incendio tenga más extensión de hectáreas quemadas, o que no se llegue a controlar en el mismo tiempo, ya sin entrar en la peligrosidad de los propios trabajadores, que eso me parece ya, o sea, para ninjas, pero muy ninjas, muy ninjas. Sí, si me permites, leo una cita que tiene Raúl en el libro que dice: da igual cuántas veces te equivoques, evalúes y corrijas, volverás a equivocarte. Y eso, verdaderamente eso, y solo eso, es lo fastidiosamente jodido de este trabajo. Básicamente eso, sí. Sí, y luego hay aparte de equivocarse, claro, equivocarse lo descubres a posteriori, claro. Cuando las cosas ya has hecho la evaluación y nada está saliendo como habías pensado. Pero yo creo que hay un momento también muy incómodo que es el de la duda. Cuando tienes que tomar esa decisión rápida que explicabas antes y te surge la duda, porque bueno, si eliges el camino malo, pues bueno, luego te vendrá el momento que hablamos de equivocarnos, ¿no? Pero el momento de la duda eh, es un momento también muy incómodo porque el segundero a lo mejor no te deja, eh, no te da ese beneficio y sencillamente al final pues tienes que coger uno de los dos o tres caminos sin terminártelo de creer, ¿no? Eso sí que es bastante incómodo. Y yo añadiría, si me permites, que muchas veces la duda te la llevas, porque y te vuelves para la base, ¿no? Pensando, ¿y si no hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho lo otro? ¿No? Y nosotros trabajamos mucho, como tú dices, en el factor psicológico, trabajamos, por ejemplo, hacemos reuniones, después de cada intervención hacemos lo que denominamos un debriefing, que es una pequeña reunión en la que cada interviniente exprese algo, un sentimiento, una emoción que se podría haber hecho mejor, que se podría haber hecho peor, para intentar cerrar ahí la intervención y no llevarnos eso para casa, ¿no? Y no estar luego en casa dándole vueltas. Intentamos dejarlo ahí. Vamos a volver otra vez sobre los bomberos forestales. ¿O cuál consideráis que es la situación actual de los bomberos forestales? ¿O de dónde viene o cuál ha sido su evolución en los últimos años? ¿Y qué futuro esperáis para los bomberos forestales? Pues la situación, si estamos hablando de los bomberos forestales en España, es bastante desigual según la comunidad autónoma donde trabajas, porque se va a diferentes velocidades. Pues no es lo mismo y luego aparte pues ese servicio añadido al de las comunidades autónomas que es el nuestro, que es como más que cubre otro territorio por encima de cada comunidad. Y al final todos somos diferentes en alguna cuestión u otra. Esto es algo que precisamente ahora pues está en el debate de la profesión el Estatuto Básico de los Bomberos Forestales, que es un estatuto que se tiene que aprobar en las Cortes Generales en Madrid y que todo apunta a que no va a cumplir las expectativas que había puestas en él y que lo que se le pedía era, pues especialmente a los servicios que tienen peores condiciones en España, pues un empujón para que se pusieran al nivel de las que están un poquito mejor e incluso, si fuese posible, pues dar un pasito adelante en general para todos con algunas cuestiones que arrastramos de déficit. Entonces, pues nosotros estamos acostumbrados de ir de nada hacia algo mejor, históricamente, porque venimos de una precariedad absoluta, venimos de un trabajo de verano de
estudiantes opositores y hijos de agentes forestales, que era un poco así en los años 90, se está evolucionando hacia algo mucho más profesional, pero va muy despacio, va profundamente despacio. Esto también se relata un poco en el libro, en el proceso nuestro concreto de las brief, pero que podría servir prácticamente para todos los dispositivos y es pues un tanto desesperanzador la lentitud con la que reacciona el poder político. Jorge, ¿algo que matizar, algo que añadir? Y no, como dice Raúl, va muy lento. El dispositivo, pues la gente que trabajamos ahí empezamos a hacernos mayores, y es un problema pues que no tengamos una salida luego profesional, una segunda actividad, jubilaciones anticipadas, todo esto son cosas que nos empiezan a preocupar. Además, a mí una cosa que me preocupa mucho es que la precariedad en cualquier sector genera desmotivación. Yo siempre digo que un trabajador desmotivado en un trabajo normal, pues simplemente será poco productivo. Pero nosotros no nos podemos permitir un trabajador desmotivado, porque estar desmotivado en incendios forestales es no estar atento, y no estar atento significa ponerse en riesgo. Por eso siempre digo que un trabajador desmotivado es un peligro. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos añadidos a la precariedad. Vamos a ir ahora con otro de los protagonistas, o con el protagonista de los incendios forestales, que es el fuego. A mí me llama la atención que en el libro le llamáis la bestia, y si te paras a pensarlo un poco, la manera de visualizarlo, lo de bestia, pues como que viendo ciertas imágenes luego en televisión, pues como que le viene bien. Pero me sorprende mucho el hecho de que lo personificáis. Habláis de que el fuego hace cosas, de que el fuego es listo, y eso igual para alguien que no está metido dentro de vuestro mundillo se le puede escapar un poco. No sé si eso me podríais dar alguna pincelada, algún matiz, algún comentario. Bueno, el fuego en los incendios complicados pues tiene mucha cintura. Esto es como el que tiene un buen regate, ¿no? En el fútbol, que hace cosas endiabladas con la pelota, y el fuego en según qué incendios en algunos momentos pues puede sorprenderte un poco en ese aspecto. Al final pues responde a la meteorología y a la topografía del terreno, incluso a las propias corrientes que genera el propio fuego, el propio incendio, y esto hace pues bueno que de alguna manera pues un pavesazo inesperado, a lo mejor en cercanía o a mayor distancia, o de repente un petardazo en una ladera que estaba contenido el fuego abajo y de repente pues lo sube en unos segundos. Es decir, pues un comportamiento en el que te hace ahí sentirte en un poco tú a tú, ¿no? Y al final pues te sale esa cosilla casi de no voy a decir humanizarlo, pero animalizarlo, ¿no? Por lo menos. Sí, vamos a seguir con nuestro curso intensivo de bomberos forestales. Has dicho pavesazo. Explícale a los ninjas de la aldea qué es un pavesazo para que entiendan la peligrosidad de ese momento. Pues la cuestión es que el propio calor que emana de la combustión del fuego pues levanta pequeñas partículas candescentes y con según qué condiciones de ambiente, pues esas partículas normalmente se apagan en cuanto suben un poquito en altitud, pero el propio calor las puede mantener vivas hasta el punto de llegar a caer fuera del incendio, en la zona verde, que todavía no se ha quemado, y prender otro pequeño incendio o otro incendio incipiente independiente del incendio general. Entonces esto te puede crear, si lo hace solo una chispa, pues bueno, tienes un problema. Pero si te caen 3 o 4 de estas, pues tienes 3 o 4 problemas. Entonces la cosa se va complicando. Perfecto. Creo que la explicación es muy clara y muy visual. Un poco siguiendo sobre esto, hay un capítulo en el libro que a mí me ha gustado mucho, que es un capítulo en el que imaginas cómo será la extinción de años en el 2050, y
la verdad que para que alguien haga una película está muy bien, pero si nos vamos hacia ese futuro, pues yo lo veo un poco complicado. Hablamos de brigadas que van de continente a continente a apagar grandísimos incendios forestales con equipos de refrigeración. O sea, una mezcla entre la Guerra de las Galaxias, Armageddon en versión bombero forestal, que, que es maravillosa. Maravillosa para una película, repito. Un poco enlazado con esto, ¿cómo ha cambiado la extinción de los incendios forestales en los últimos, vamos a poner, yo qué sé, 50 años? ¿Y cuál es el futuro de la extinción de los bomberos, de los incendios forestales? Bueno, Raúl lo cuenta muy bien en un capítulo que dice que es el elogio del batefuegos. El batefuegos es esa pala de goma con la que apagamos los incendios, ¿no? Con los que sofocamos las llamas. Y es una herramienta lo más rudimentaria que existe. Entonces, realmente ha cambiado muy poco en los últimos 40 años. Sí que pues, se han incluido bastantes herramientas, los medios aéreos se han desarrollado un montón, pero el trabajo a pie de llama ha cambiado muy poco. Ha cambiado muy poco realmente en lo que nos afecta. Sí que se ha avanzado mucho en análisis, en estudios tanto de la meteorología como del comportamiento del fuego, de los combustibles. Bueno, eso ha evolucionado tanto como que lo que nosotros aprendimos o explicábamos en los cursos de formación hace 15 años de comportamiento, pues ahora se cambia, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiábamos algunos accidentes que habían ocurrido, pues las causas de esos accidentes que explicábamos hace 15 años ya no los valen porque hemos aprendido que son otras causas. Entonces yo creo que en cuanto a herramientas y a la manera de combatir el fuego, se ha avanzado poco o es que no se tiene que avanzar realmente porque no hay otra herramienta para hacerlo, pero sí que se ha avanzado mucho en estudio y análisis. Raúl, ¿algo que añadir? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí que existe esa doble vertiente. Es verdad que la extinción, pues las técnicas son las de los manuales de hace muchas décadas, pero se ha vuelto todo más complejo en cuanto a todo ese análisis y coordinación un poco desde fuera del incendio y previa y posterior. Pero al final la realidad es que esto consiste en juntarte un grupo de personas, formar un buen equipo y con las herramientas que tienes ir pues, arañándole al fuego metros cuando estás en lo que se llama ataque directo. Y si estás en el indirecto, que es un poquito más complejo, pues bueno, ahí sí que ya entra un poquito más de análisis y planificación, pero al final también es una técnica de hace décadas, no tanto en España, que nosotros pues llevamos 30 años, pero bueno, sí que quizás, por ejemplo, los norteamericanos, que son un poco los que maduraron la profesión, pues ya llevan mucho tiempo haciendo. Enlazado con esto, cada vez se lee más y se escucha más lo de los incendios forestales del futuro no se van a poder apagar. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Bueno, los incendios se apagan todos. De hecho, hoy no hay ninguno. Entonces, se apagan todos, aunque sea en el mar, pero los incendios se apagan todos. El problema es que es verdad que hay ciertos capítulos en la evolución de los grandes incendios que nombrábamos antes. Hay ciertas horas en las que ciertas partes del incendio son totalmente intratables. Lo que se llama el frente del incendio, ¿no? Se habla de frente de flancos y de cola. El frente es la zona más violenta, con mayor progresión de llama y mayor intensidad. Y ahí, pues, no es... Pero bueno, esto no es de ya, quiero decir. Desde siempre los incendios, según se han hecho, han ganado en intensidad, pues entran en esos capítulos en lo que se llama fuera de capacidad de extinción. Fuera de capacidad de extinción podrían ser nuestros abuelos con unas ramas de árbol intentando sofocar el conatillo del pueblo y ya se veían fuera de capacidad de extinción.
bueno, pues ahora mucho más tecnificados y con los EPIs del momento y la tecnología del momento y con los medios aéreos, pues también nos quedamos fuera de capacidad de extinción en determinadas horas y en determinados momentos. Siguiendo con incendios forestales, que también les vamos a recordar a los ninjas de la aldea que en el capítulo 5 de la primera temporada hicimos un programa específico de incendios forestales. Si no lo habéis escuchado, podéis ponerlo a raíz de todo esto para que entendáis mejor la complejidad de este tema. Y relacionado con esto, en el libro se habla de paradoja de la extinción. Y a mí esto me ha encantado porque nunca me había parado a pensar sobre ello y me parece súper curioso. Así que si por favor me lo explicáis o nos lo explicáis. Sí, nada, bueno, la paradoja de la extinción es pues que nos hemos verdaderamente el dispositivo de extinción pues ha desarrollado mucho en número y en de equipos y en calidad también de ellos, entonces verdaderamente somos eficientes apagando incendios. Sobre todo somos eficientes en la primera intervención. En cuanto sale un fuego, rápidamente es detectado, con los medios aéreos llegamos rápido, o llegan rápido los terrestres también, se apagan y se quedan la mayoría de los incendios en conatos. Conatos son aquellos incendios que no superan 1 hectárea. Entonces, en eso somos muy eficientes y hemos mejorado. Y tú vas a la estadística y la estadística dice pues que sí, que cada vez se quedan más los incendios en conatos, cada vez hay menos grandes incendios. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa eficiencia provoca que no haya discontinuidades del combustible en el monte. Es decir, que como no se quema el monte, como hay menos ganado, como se han abandonado muchos terrenos rurales, cada vez hay más vegetación y no se rompen estas discontinuidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay un incendio y por las condiciones meteo, por las condiciones que sean, no podemos atajarlo cuando es un pequeño incendio, pues ese incendio se hace muy grande, se convierten en grandes incendios. ¿Y qué nos dice la estadística? Pues que a pesar de que cada vez hay menos grandes incendios, los grandes incendios siguen quemando la misma cantidad de superficie que todos los pequeños incendios que se graban. Clarísimo. Así no hay nada más que añadir. Vamos un poco más a la parte de los ninjas, lo que le tocaría a la persona de a pie. Ya vimos en el programa que hemos mencionado anteriormente el origen del fuego, que si bien tiene un porcentaje que puede variar según las zonas, no deja de tener vamos a poner, un elevado porcentaje de casos el factor humano como desencadenante. Y a mí es algo que me llama la atención, que aun viendo las imágenes y viendo las situaciones, el por qué aún no hacemos caso o por qué se dan ciertas situaciones o se cometen ciertas imprudencias cuando los resultados, o sea, el no hacer caso a una prohibición de quemas o de no utilizar maquinaria o de no hacer una barbacoa o de poner un matachispas en una chimenea, o sea, todas estas cosas que se dicen que cada vez se hace más educación ambiental, o sea, todavía no ha llegado a calar entre los ninjas. Y eso, ¿por qué? ¿Por qué puede ser? ¿O a qué se debe? Pues la respuesta es complicada. Tienes toda la razón. El problema de los incendios, aunque hay un régimen natural de incendios, es decir, por rayo, el problema de los incendios es humano, quiero decir. Y hacia el escenario que vamos tan complicado de pocos incendios, pero muy devastadores, pues en algunos de estos incendios está detrás la mano del hombre, que no son de rayo, vuelvo a decirlo. Entonces, a partir de ahí se abre un abanico amplísimo de orígenes de las igniciones, ¿no? Desde pues, los casos que has nombrado, desde la maquinaria agrícola, maquinaria forestal en menos grado, pero también barbacoas, aunque eso ya se ha corregido mucho
de lo que fue por la prohibición pura y dura. Y luego, pues, negligencias, tonterías, accidentes, incidentes, líneas eléctricas, molinos eólicos. Es decir, es que al final el abanico es extenso. Entonces, ¿estamos educados para reducir, o sea, para minimizar ese factor? Pues probablemente seguro que no, ¿no? Porque siempre hay, yo creo que sí, que la mayoría de la gente pues actúa con cierta conciencia, pero al final, pues esto es como la colilla del suelo, da igual que pasen 100, con que pase uno que tire 5, pues ya está el suelo sucio. Entonces, el escenario es un poco complejo, porque pensar que no... Mira, este debate es interesante, desde la corriente política esta de la España vaciada, se alega también que se dice, si hubiese más población, hay abandono rural, y como hay abandono rural, pues hay incendios. Si hubiese más población, habría menos incendios, porque no habría abandono rural. Pero bueno, si hubiese más población, también habrá más personas para que pase el cerdo de las 5 colillas. Es decir, que el asunto es complejo. Yo no tengo tan claro que más población sean menos incendios. De hecho, no lo tengo nada claro. Pero desde luego, población más concienciada y más educada, pues seguro que puede bajar el número de incendios. Pero vamos, van a seguir habiendo incendios pues por ese molino eólico, además cada vez más, porque se van a poner muchos molinos, y por más factores, por líneas eléctricas, que me viene a la cabeza este verano, y por rayos. Quiero decir, va a seguir habiendo incendios, porque va a seguir habiendo factores que van a ser totalmente imposibles de corregir al 100%. Y eso, pues, hasta cierto punto lo tenemos que aceptar. Claro, y no estamos hablando a veces son accidentes, puede haber negligencias, pero también hay muchas veces que son accidentes. Por ejemplo, este año hemos tenido una gran cantidad de incendios provocados por cosechadoras en cereal. ¿Qué ha ocurrido? Pues que este año se ha adelantado el verano, ha habido unas olas de calor muy tempranas en junio. Entonces se ha juntado esa disponibilidad de combustibles extremadamente pronto, cuando se estaba cosechando. Y claro, pues normalmente el cereal está muy cerca del terreno forestal. En cuanto salta una chispa el terreno en un pasto, en un cereal, se desarrolla rápidamente y se va al monte. ¿Qué ocurría? Que hubo prohibiciones de cosechar. Claro, o se obligaba a cosechar por la noche, pero claro, el agricultor que tiene alquilada la cosechadora a tal hora, es incomplejo y puede provocar también muchos desequilibrios económicos. Entonces, no es una cuestión fácil, y no solo podemos hablar de que concienciando se iban a reducir los incendios provocados por el Sequimoy. Pasamos a la otra parte. Para ver cómo tiene que reaccionar o qué tiene que hacer un ninja si casualidades de la vida, ojalá nunca, o se hubiese involucrado en un incendio forestal, un poco por el tema de los voluntarios. ¿Cómo debería reaccionar? ¿O qué es lo que tendría que hacer? O igual, incluso mejor, ¿qué es lo que no tendría que hacer? Bueno, si se encuentra con un incendio forestal, esto sería la típica campaña de publicidad, pues primero ponerte a salvo, y luego, pues, si es un incendio que está comenzando y consideras que eres la primera persona que lo visualiza, o pocas personas lo han visualizado, pues asegurarte de que el dispositivo ya está alertado y se pone en marcha. Y luego ya esa parte más compleja que hablabas de los voluntarios. Bueno, pues los voluntarios es complicado, porque, o sea, a toda persona, gente joven, cuando se le quema el entorno forestal del pueblo, pues lo que quiere la gente, bueno, todo el mundo quiere aportar de alguna forma y quiere colaborar, ¿no? Mucha gente. Y la gente más joven, pues puede tener la tentación de quererlo hacer,
pues yéndose al monte y apagarlo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos los encontramos en los incendios a gente voluntaria en ocasiones no. Y bueno, pues aquel que quiere echar una mano, lo que tiene que hacer es asumir sus limitaciones y aportar pues con inteligencia y mente fría. Entonces, eso sirve para llevar agua, para acercar o mover cuadrillas por las pistas forestales en un momento dado. Puede ser útil. E incluso, pues bueno, si me exiges y estrangulas un poco, pues a ir por detrás, muy por detrás, ya en zona apagada de unas brigadas y de alguna manera pues rematar o terminar de picar y comprobar que se enfría lo que ya está apagado. A partir de ahí, pues más adelante, pues puede ser fácilmente un problema, más que una solución. Esto es importante. Y luego, pues bueno, que esa ayuda que decimos indirecta del agua, del movimiento en la periferia, de la logística, pues a veces los bocadillos de los incendios no funciona como tenía que funcionar. Y lo que se hace desde los pueblos, pues en un momento dado, pues también es una forma de ayudar. Quiero decir que no hace falta coger la herramienta y estar aplastando llamas. Eso mejor dejárselo a la gente que está pues equipada y mentalizada y pagada por ello. Y bueno, pues esta otra ayuda que comentamos, pues tampoco está, no es para desmerecerla. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Raúl y además añadiría la confianza en el dispositivo, es decir, que confíe en los profesionales que están trabajando y que no les exija más de lo que pueden hacer. Hablábamos antes de que hay veces que el fuego está fuera de capacidad de extinción, de nuestras limitaciones, de que no somos cero, somos personas que intentamos hacer el trabajo lo mejor posible, pero nosotros lo entendemos, ¿no? Se está quemando el pueblo o se está quemando el monte, tus casas están en el riesgo y se exige muchas veces más de lo que realmente podemos hacer, pues por esa presión o por esos nervios que tiene el personal. Pero si podemos pedirle algo, pues sería esto, ¿no? Que entendieran que el dispositivo también tiene sus limitaciones. Vamos a entrar un poquito más en la parte técnica de un bombero forestal o de un incendio forestal. Obviamente los paisajes que os encontráis no son los mismos. Ya podamos pensar, por ejemplo, pues Almería y Asturias, por poner dos puntos totalmente que contrasten mucho. En cada uno de ellos la estructura de la masa forestal es distinta, influye obviamente en el comportamiento del fuego, porque al final lo que se quema es la masa forestal. Todo esto viene de una evolución tanto del paisaje como de la intervención que ha tenido el hombre en el paisaje. Todo esto, ¿cómo influye al incendio? Y de cara a un futuro, ¿cómo tendríamos que gestionar los bosques para que influya de manera positiva en un incendio? Pues es verdad que según la zona, y la península ibérica además tiene buena representación de diferentes ecosistemas, tiene dos regiones, ¿no? La eurosiberiana y la mediterránea, y todo eso al final condiciona la vegetación y condiciona el incendio. Condiciona también el incendio la topografía, y no es la misma pues la de Galicia que la de Murcia, ¿no? Y tampoco es la misma la vegetación y al final es diferente. Lo que sí que es común es pues que durante siglos pues nuestros antepasados, pues la mayor parte de ellos eran agricultores de una forma u otra, jornaleros, propietarios de sus tierras, ¿no? Pero al fin y al cabo agricultores. Y eso ahora, pues aparte de que el porcentaje de agricultores ahora pues es muy, 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 muy pequeño, también con muchas más hectáreas de tierra y mecanizado, pero pues mucha superficie que antes era aprovechada pues se ha quedado al retorno forestal. Y entonces, pues, ¿qué nos condiciona esto? Pues uno de las causas de los incendios complicados hacia los que vamos, pues viene por esta transformación del medio rural. ¿Cómo se solucionaría? Pues evidentemente con un paisaje mosaico, se llama, pues eso, alternando
más lo agrónomo con lo forestal, en una buena calidad medioambiental, pues sería un paisaje más resiliente que se defendería mejor de los fuegos y no quemarían grandísimas superficies. Pero no es hacia donde vamos. El problema es, y aquí ya se empiezan a abrir cosas interesantes, pues que vamos hacia un modelo de sociedad que, un tanto virtual, que no tiene los pies en la realidad de lo que es el medio natural. Entonces, pues nos encontramos pues con incendios que provoca el hombre en un medio natural mal gestionado por el hombre. Entonces, a ver, que el medio natural podríamos dejarlo a su marcha. Quiero decir, si nos extinguiéramos así de golpe los humanos, pues no pasaría nada. Quiero decir, el medio natural llevaría su ciclo y habría pocos incendios, que los habría y se encenderían y se apagarían solos y ya está. Pero bueno, como sí que estamos, es un medio totalmente antropizado y al final influimos totalmente en nuestro planeta y en nuestro entorno, ¿no? Pues la cuestión es que habría que influir de una manera inteligente y positiva. Y pues no vamos hacia eso, vamos hacia otro modelo, que podemos darle un par de vueltas, a ver si nos ponemos de acuerdo, que tú también tendrás tu opinión, pero vamos hacia un modelo que nos lleva a cierta situación de emergencia, ¿no? Porque al final, pues nosotros los bomberos forestales acudimos a pagar una emergencia que, insisto, hace 50 años no se daban como se están dando ahora. Entonces, esto quiere decir que no hay una solución única, que tenemos un montón de variables y de caminos a elegir y el que estamos eligiendo pues nos está conllevando estos riesgos. Entrelazando con el tema en este en el que nos estamos metiendo, yo voy a decir una exageración. Aquí ahora ya me podéis tirar a la hoguera, nunca mejor, es buen capítulo. Yo os digo que el mejor bombero forestal es una oveja. Y ahora os lo matizo. Es una oveja porque quiero que le expliquéis a los niños de la aldea qué relación tiene la ganadería extensiva con los incendios forestales. Soy vegetariano y prefiero no defender la ganadería extensiva. Bueno, pues la relación de la ganadería extensiva y de la ganadería intensiva y de su alternativa total, que es la no necesidad de consumo animal, ¿no? Pues dibujaría diferentes escenarios que hablábamos antes. O sea, los dibuja esos diferentes escenarios. Nosotros nos hemos dado totalmente a la ganadería intensiva. Por ejemplo, no me sé las cifras, pero por ahí andará la cosa. Yo que hablo desde Aragón, pues somos algo más de 1 millón de habitantes, pero aquí en Aragón, en granjas de cerdos, pues debemos de tener, pues no sé, como 5 millones, 10 millones de cerdos en la comunidad autónoma. Una cifra de que, bueno, muchos de estos pues van para China y a otros sitios, ¿no? Entonces, ¿qué reporta esto más allá del beneficio y de que se gane la vida el granjero, el ganadero? Pues pocos más beneficios. A partir de ahí ya todos son perjuicios. Y perjuicios a lo grande. Para empezar, que no sabemos qué hacer con los residuos, con los purines, y tenemos en Aragón un montón de acuíferos contaminados. Justo yo ahora que vivo a medio caballo entre la ciudad y mi pueblo de origen, en mi pueblo de origen, por primera vez, hace unas semanas, se nos comunicó que tenemos el agua envenenada, que no es de acuífero, es de río, pero tal es el depósito en septiembre-octubre de los restos estos de los depósitos en los campos de gallinaza y purín de cerdo, que ya pues nos han envenenado el río al punto de ya no ser potable. Entonces, y esto no es excepcional. Esto te he puesto en mi caso porque es ahora, pero vamos, lo conocíamos ya en esos mismos pueblos del entorno, ya cambiaron tomas de agua de sitio, etcétera. Vamos, que nos enrollamos. Esto es la ganadería intensiva al gran número. Es un desastre medioambiental. Entonces, ¿qué alternativa tenemos si queremos hacer consumo animal?
pues irnos a la ganadería extensiva. ¿Qué le ocurre a la ganadería extensiva? Pues que, para empezar, pues bien gestionada, consume masa forestal, evidentemente nos puede llevar hasta la desertificación, pero si lo hacemos bien, pues nos puede llevar hacia una sostenibilidad. Y a partir de ahí, pues ese residuo, por ejemplo, del que hablábamos, tan contaminante, pues lo asume el medio natural. ¿Quiere decir esto que toda la humanidad nos podemos alimentar de carne criada en extensivo? Pues me imagino, no yo domino yo esas cifras, pero me imagino que tal como vamos ya de millones de personas, pues me imagino que no. Entonces, ¿por dónde pasa esto? Porque de una forma u otra, a los muy carnívoros tenemos que irlos concienciando poco a poco de que la carne es un pequeño lujo. Luego ya, Jorge, que está por aquí escuchando, él es vegetariano y probablemente me matizará. Pero lo que sí que tenemos que caminar es hacia una conciencia de que la carne es un lujo, de que es prescindible en la dieta y la gente vegetariana así lo demuestra, y de que si no vamos hacia su corrección, pues nos está llevando en este momento, hacia un camino sin salida, además. Entonces, volviendo a los incendios forestales, en extensivo, bien gestionada, pues puede ser muy interesante porque nos puede minimizar ese riesgo de los incendios forestales, un poco devolviéndonos a la sociedad de nuestros abuelos, ¿no? Donde la ganadería era algo muy común. Y a partir de ahí, pues ese debate también interesante de los vegetarianos, del veganismo, que yo creo que Jorge, que lo es, pues nos puede seguro dar su punto de vista. Bien, no, simplemente, a ver, es indudable que es mejor una ganadería extensiva que la intensiva, primero porque elimina todos los problemas que genera la ganadería intensiva que habías citado, y además sí que es cierto pues que puede aportar otros luego como esa oveja bombero que mencionaba el Ninja, pero que realmente habría una matización, y es que no es una oveja bombero porque el bombero apaga los incendios y la oveja lo que hace es prevención. Pero bueno, al margen de esa matización, es indudable que hay que, de alguna manera, hay que gestionar la vegetación y los combustibles que hay en el terreno forestal, de una manera u otra. Hay muchos estudios y hay gente que está haciendo tesis, ¿no? Sobre el rewilding, ¿no? Pues, volver a introducir pues algunas especies de grandes herbívoros que mantengan la vegetación agraria, porque realmente tampoco simplemente con la ganadería se va a sustituir. Entonces, bueno, ahí hay un debate abierto bastante interesante en la gestión forestal, que va ligado también con el tema de las quemas prescritas y demás, que Raúl también realiza durante un periodo de su jornada laboral, que puede explicar si os apetece. Bien, vamos a dar dos pinceladas sobre lo de las quemas prescritas, porque no deja de ser gracioso que un bombero forestal se dedique a pegar fuego al monte. Entonces esto vamos a explicárselo mínimamente a los ninjas para que lo entiendan. Sí, tenía que ver un poco con lo de la paradoja del fuego que preguntabas antes. Y lo ha dicho también ahora Jorge. La cuestión es que de alguna manera tenemos que hacer interrupciones en las grandes continuidades forestales que se nos van creando. Para que no se quemen de una tacada, pues tenemos que hacer interrupciones de combustible en su gestión. Es muy idílico ver pues decenas de kilómetros cubiertas de bosque, ¿no? Continuo y espeso, pero eso ya sabemos y estamos concienciados que corre el grandísimo riesgo de que llegue un grandísimo incendio, se lo lleve todo de una tacada. Entonces nos interesa que eso no ocurra por muchos motivos y que los incendios se queden en pequeños. Y para que sean más pequeños, pues tiene que haber esa discontinuidad. Y para eliminar esos combustibles, pues valen todas las herramientas que hablamos. Es decir, vale la del bombero forestal, que indica que se le contrate en invierno para trabajar con la motosierra
eliminando cierta biomasa estratégica de algunos sitios, ¿vale? La ganadería extensiva que consume el matorral y el pasto fino es el que en principio origina el incendio, pues para que también reducir esa probabilidad de gran incendio. Y luego pues hay otra herramienta que es el propio fuego, que era la pregunta. Entonces, mediante quemas controladas en condiciones meteorológicas favorables, pues se puede eliminar ciertas zonas, pequeños incendios que no lo son quemas, en el que de alguna manera también es otra forma de eliminar combustible. Entonces, según vamos ganando ese dominio de la herramienta fuego, pues cada vez somos capaces de llegar un poquito más lejos con estas quemas controladas. También es verdad que tiene que ir acompañado también un poco de la conciencia social, porque una de las limitaciones que nos encontramos para hacer esto en invierno muchas veces es ¿cómo vas a quemar ahí si van a llamar al 112 500 llamadas y vamos a crear más alarma y a lo mejor pues incentivar algún incendiario para que al final pues sea el que provoque el fuego? Pues claro, todos estos factores que entran, ¿no? Pero está claro que la herramienta del fuego pues al final es otra herramienta más y según qué circunstancias pues puede ser la más rentable y eficaz, ¿no? Para eliminar combustible y hacer esas discontinuidades. Al final se trata de volver de alguna forma a un paisaje mosaico que nos dé la oportunidad de que el incendio no se haga muy grande y poder apagarlo. Perfectamente explicado. Vamos a ir ya recapitulando y cerrando lo que viene a ser el programa de hoy. No sé si a los ninjas les habrá ocurrido que han tenido que pasar por una carretera, por un incendio forestal una vez que se ha extinguido, o sea, cuando ya se queda todo negro. Puede ser que a alguno se le haya dado esta situación. En el libro hay un capítulo que habla sobre vuelos de tierra quemada. O sea, una cosa es pasar por el coche por una carretera en la que a ambos lados esté todo quemado, pero quiero que me intentes describir con una frase o con una palabra qué es sobrevolar algo que está totalmente quemado. Con una frase, con una palabra, es impactante, ¿no? Se podría decir que cuando hablamos de miles de hectáreas, y que por tanto, aunque cojas cierta perspectiva por la altura, pues al final lo único que consigues ver hacia el fondo es tierra quemada, pues es profundamente impactante. Jorge. Sí, es impactante y resulta muy triste, sobre todo cuando es una zona que conoces y que es tu tierra o es una tierra de tus compañeros, de tus amigos, y piensas en los años que le va a costar recuperarse. Vale, muy bien. Pues después de todos estos apuntes que hemos dejado de un montón de temas, vamos a ir cerrando el programa y os hago la pregunta que solemos hacer para cerrar, y es que qué pueden hacer los ninjas de la aldea para ayudar a los bomberos forestales, ya sean Brief, Carif o el dispositivo que sea. Sí, no, yo lo que hemos mencionado un poco antes, por un lado, bueno, un poco de empatía. Yo solo pediría empatía, entendernos, entender nuestras reivindicaciones y como un sector precario que somos y que nos apoyen en ellas, y luego entender también nuestras limitaciones a la hora de extinguir. Yo, como me imagino que tienes una audiencia concienciada y naturalista, ¿no? Y ecologista, pues recordaría que al final el bombero, pues quiero decir, es el médico del enfermo. Entonces ya y podría no serlo si estuviésemos pues en una circunstancia mucho más favorable, pero como vamos hacia un escenario que en principio va peor, y este verano pues ha sido un buen ejemplo, y va condicionado por el cambio climático, que no hemos hablado de él, pues lo que le pediría a tus ninjas y sobre todo si son jóvenes, pues es radicalidad inteligente, pero que sean profundamente radicales, porque el problema de los incendios no va por libre. Es un problema que va asociado a muchos otros de la gestión que nos estamos dando y de la sociedad que nos estamos dando, que tiene que ver con esta sociedad capitalista en donde prima
pues bueno, donde al final muchas veces los gobiernos son títeres de las propias corporaciones, ¿no? Y a partir de ahí, pues hace falta radicalidad inteligente para quien tenga fuerza y ganas, porque hacen falta brazos, y yo que ya me voy haciendo un poco mayor, hacen falta líderes también para que de alguna manera se aborde y se pelee el contexto en el que nos estamos metiendo. Muy bien, pues Jorge, Raúl, en nombre de todos los bomberos forestales, ya sois miembros de la aldea del Ninja Verde con todos los honores y simplemente agradeceros vuestra presencia. Es la primera vez que hemos hecho un programa basándonos en un libro, Hermano Fuego. Yo desde aquí quiero decir que lo he devorado en apenas 4 días, que creo que es una lectura obligatoria para todo aquel que tenga algo que ver con incendios forestales y una lectura muy recomendable para cualquiera que quiera saber un mínimo sobre la vida. Ya no voy a decir sobre los incendios forestales, sino sobre la vida. Así que llega el momento en el que podéis decir al resto de la aldea ninja cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotros o seguir vuestros trabajos o el libro. Todo esto que dejaremos en las notas del programa junto con toda la información que se ha ido comentando, como lo del batefuegos, el rewilding y alguna cosilla más. Bueno, pues nada, agradecerte habernos invitado. Muchísimas gracias. Ha sido un placer poder hablar de todos estos temas con los ninjas. Y nada, pues yo invitarles a que lean el libro y les llevo a las redes sociales, pues a nuestro proyecto que es Biblioteca 451, Libros del Fuego, Libros sobre el Fuego, que es un proyecto paralelo a la editorial Pepitas de Calabaza de Logroño, que estamos intentando, pues esto, sacar libros sobre incendios forestales y todo lo relacionado con ello. Pues me sumo al agradecimiento y también al de Jorge y Pepitas. Al final, pues bueno, aquí estamos tres patas interesantes, ¿no? Alguien que ha escrito un libro, alguien que ha soñado con hacer una colección editorial y ya está en marcha con 2 publicaciones, y una persona que trabaja ahí en su podcast para aportar un poco también a cambiar las cosas. Entonces, pues que bueno, que hay que pasar a la acción y cada uno pues como mejor sabemos. Pues muy bien, hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales. Solo tenéis que buscar La Capucha Verde, en Facebook y en Instagram como el Ninja Verde y en Twitter como el Verde Ninja. También podéis escribirnos directamente por email a elninjaverdea@gmail.com. Todo esto los dejamos en los contactos de las notas del programa. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes. Haces falta tú. El Ninja Verde. El Ninja Verde. El Ninja Verde. El Ninja Verde. Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. El Ninja Verde. 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 El Ninja Verde.